Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a iniciar en esta mañana una lección de escuela dominical y el tema va a ser panorama profético del final de los tiempos. Seguimos con el libro de Daniel y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia, te damos gracias porque estamos aquí delante de tu presencia. Bendícenos en esta clase de escuela dominical, bendice a todos los que están viendo esta grabación, bendícelos de una manera muy especial. Toma control de mi vida, Señor, toma control, Padre, de esta lección. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, les decía que el tema de esta lección es panorama profético del final de los tiempos, ¿verdad? Sabemos que la palabra profético, ¿verdad? Son eventos futuros, ¿verdad? Ese es algo profético, son eventos futuros del final de los tiempos. Entonces dice, a través de la fe en Cristo Jesús, los creyentes podemos mantenernos fieles a Él en tiempos peligrosos, ¿verdad? El cristiano siempre tiene una lucha espiritual. Entonces, ¿verdad? Los tiempos peligrosos son siempre en nuestras vidas porque siempre hay una lucha espiritual, ¿verdad? Entonces voy a leer el resumen de la lección, mis hermanos. Dice, esta lección cubre muchos de los mismos eventos históricos en las dos lecciones pasadas. Los capítulos cubiertos profundizan todavía más en las luchas de los seleucidas y los lomeos. Sin embargo, el cumplimiento de los detalles encontrados en los eventos históricos que vamos a estar estudiando por medio de las escrituras no debe de ser enfoque, ¿verdad? El enfoque de nuestra vida, de esta lección, ¿verdad? Sino que nuestra visión deberá estar colocada en la manera en la cual Dios lucha a favor de su pueblo y la necesidad de que Él es fiel con nosotros, ¿verdad? El Señor es fiel, ¿verdad? Entonces nuestra visión, nuestro enfoque primordial deberá ser que Dios lucha a favor nuestro y Él es fiel y Él siempre está allí con nosotros, ¿verdad? Entonces gracias al Señor porque Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Daniel 10, capítulo 10 al 12 presenta la cuarta y final visión, ¿verdad? Que Daniel estaba teniendo. Esta es la cuarta y la final visión que Daniel recibió aproximadamente, dice, 2 años después de los eventos registrados en el capítulo 9 que estudiamos la semana pasada, mis hermanos. Estos conflictos habrán de afectuar al pueblo judío, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo judío, ¿verdad? De esto se trata, del pueblo judío del Antiguo Testamento. Entonces, el primer punto que hoy vamos a tratar es fortalecido para comprender la visión. Daniel, ¿verdad? Sus visiones, ¿verdad? Y dice que es fortalecido para que él pueda comprender la visión. Entonces, Daniel, capítulo 10, vamos a empezar la lectura en el versículo 18. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas. Qué hermoso, ¿verdad? Es cuando Dios nos dice, no temas, no temamos, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Versículo 20 dice, él me dijo,
¿sabéis por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo, versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ok, hermanos, esta es una corta explicación. Daniel recibió una visión final por parte de Dios, tocante a detalles adicionales de eventos escritos en visiones anteriores acerca de conflictos futuros que afectarían al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, para ese momento, algunos de los judíos habían regresado a Palestina bajo el liderazgo de Zorobabel. El mensaje que Daniel recibió fue acerca de eso, mis hermanos. Entonces dice, al recibir esta visión, Daniel proveyó detalles acerca de su estado, ¿verdad? Él ayunó, oró durante 3 semanas, imagínense, él oró durante 3 semanas y entonces con el propósito de escuchar claramente del Señor. Cuando tú y yo, ¿verdad? Tenemos una petición delante de Dios, ¿verdad? Siempre hay que poner nuestra parte también en buscar de Dios, en ayunar, en no dejar de orar y siempre confiar en el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, por esa manera, Daniel oró. Buscó de Dios por 3 semanas, ¿verdad? Y al final de estas 3 semanas, Daniel vio, ¿verdad? Él estaba afuera, dice, a un hombre en el río, cerca del río Tigres. Era mucho más que un ser humano, ¿verdad? Él pudo ver que había alguien ahí cerca del río, ¿verdad? Y dice que es posible que este mensaje fuera este mensajero fuera el ángel Gabriel, mis hermanos, ¿verdad? Entonces el mensajero que estaba allí le proveyó a Daniel una comprensión acerca de la guerra espiritual que estaba teniendo, ¿verdad? Cuando tú buscas de Dios, siempre hay una guerra espiritual en que tú y yo tenemos que estar batallando. Dios había escuchado las oraciones de Daniel desde el primer momento que él había comenzado a orar. Cuando tú y yo doblamos rodilla y empezamos a buscar de Dios, el Señor siempre nos escucha. Él siempre está atento a nuestro clamor, ¿verdad? Entonces, desde ese mismo momento, Dios había escuchado la oración de Daniel, ¿verdad? Y desde que él había comenzado a orar. El príncipe, pero había, ¿verdad? Un estorbo. El príncipe del reino de Persa, ¿verdad? Había atrasado al mensajero a quien Dios había enviado con la respuesta. O sea, Satanás siempre está listo, el enemigo de nuestras almas siempre está listo a estorbar. A estorbar y no que el enemigo tenga más poder que Dios, no, ¿verdad? Pero siempre está ahí listo para estorbar, para estorbar a nuestra petición, a nuestra oración. Y entonces Dios había enviado la respuesta inmediatamente cuando Daniel se había puesto a orar, ¿verdad? Entonces es muy probable que el estorbo que habla del reino de Persia, dice el comentarista que es muy probable que sea un ángel caído,
¿verdad? Porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, tiene ángeles también, ángeles caídos que se vinieron con él cuando fueron arrojados de aquel lugar en el cielo, ¿verdad? Entonces se cree que fue un ángel caído, asignado al reino de Persa para estorbar, ¿verdad? Con el propósito de influenciar al rey de Persa en contra de Israel. El enemigo siempre está listo para tratar de influenciar el mal contra nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? En ese caso era contra Israel. Entonces, sabemos cómo Israel toda la vida ha sido atacada. Israel siempre ha sido atacado porque sí, porque es el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios y siempre estamos siendo atacados del enemigo, ¿verdad? Entonces el arcángel Miguel se unió en la batalla, ¿verdad? Hay ángeles, hermanos, que están listos para asistirnos, para estar allí con nosotros. Entonces en esta ocasión dice la palabra que el arcángel Miguel se unió en la batalla, lo cual permitió que el mensajero llegara hasta donde Daniel. Uno se quedó allá luchando y el otro vino a traerle el mensaje a Daniel. El mensaje trataba con el futuro del pueblo judío, ¿verdad? Siempre Dios trata, ¿verdad? Y quiere proteger a su pueblo, ¿verdad? Que él tiene para su honra y su gloria, mis hermanos. Entonces vemos que la lucha siempre está ahí lista para atacar. En la prueba viene la lucha y hay una batalla espiritual. Y es lo que vemos en este primer punto de Daniel, ¿verdad? Que había una batalla, que había una lucha, hermanos. Y de la misma manera, tú y yo vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Cuando tú y yo doblamos rodilla a buscar a nuestro Dios, no falta que se te venga a la mente. Te recuerdas de algo, te recuerda que dejaste algo en la estufa, te recuerdas no sé qué, alguien te empieza a llamar, en fin. Siempre hay estorbos, es una lucha espiritual que tú y yo tenemos siempre cuando buscamos a nuestro Dios. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Que Él tiene sus mensajeros, listos allí para estar allí de guardia, para ver qué se necesita, qué necesitamos. Entonces, tú y yo, de igual manera que Daniel, ¿verdad? Fue fortalecido, tú y yo somos fortalecidos en medio de la oración. Cuando venimos a Dios, no hay otra cosa que nos pueda fortalecer más que su palabra, más que su presencia, más que doblar rodilla y venir a Él y tener comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, qué hermosa es la palabra de Dios y reconocemos que Dios nos tiene en sus manos, que tú y yo estamos en sus manos, mis hermanos. Entonces vamos a seguir adelante en el punto número 2. Dice, el pueblo de Dios brilla en medio de las tinieblas. Tú y yo somos luz y sal en este mundo. Entonces tenemos que brillar porque somos el pueblo de Dios y porque en medio de las tinieblas nuestra luz que viene de Cristo Jesús tiene que brillar en nuestras vidas. La luz de Cristo tiene que brillar en nuestras vidas. Entonces vamos a dar lectura en el libro de Daniel, capítulo 11. Vamos a leer el verso 2, 3 y 4 de Daniel 11. Y ahora yo te mostraré la verdad. Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia
y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Al hacerte fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para todos fuera, y será para otros fuera de ellos. Daniel capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y estamos leyendo estas escrituras para después dar la corta interpretación o comentario, ¿verdad? Todos sabemos que las profecías, ¿verdad?, son muy profundas y toman mucho tiempo, pero vamos a leer en el libro de Daniel, en el versículo del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice el comentario, la profecía bíblica a menudo contiene un cumplimiento tanto parcial como para el futuro. Entonces dice, de los propósitos de Dios en la historia. Daniel relata, ¿verdad?, la manera en el cual el arcángel Miguel luchará por el pueblo de Dios en ese momento. Hermanos, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y los defiende. Por eso dice, el arcángel Miguel luchará por el pueblo de Dios en ese momento y en todo momento. El arcángel luchará y nos defenderá y nos guardará. Entonces tú y yo podemos estar bien confiaditos y bien seguros que el ángel de Jehová acampan alrededor nuestro. Y Dios está presto, Dios está listo, Dios está a nuestro favor, mis hermanos. Dios siempre, siempre, siempre cuida de nosotros, siempre nos cuida y nos protege y nos guarda de todo peligro, mis hermanos, mis hermanas. Gloria al Señor porque Cristo vive, gloria al Señor porque hay victoria en Cristo Jesús, mis hermanos. Ok, vamos a entrar en el punto número 3 y vamos rapidito, pero está muy bonito todo esto, el tiempo del fin. ¿Verdad que siempre, verdad, tú y yo estamos preparados o deberíamos de estar listos y preparados para los tiempos finales, ¿verdad? Que Cristo vendrá por su pueblo, Él viene por sus redimidos, Él viene y viene a su tiempo. Nadie sabe ni el día de la hora. Por eso es que tú y yo tenemos que estar constantemente listos y preparados. Que no seamos como las
acuérdese, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Fatuas, porque no ponían mucha atención a que su Señor viniera, no ponían mucha atención, mis hermanos, pero gracias al Señor que Él está con nosotros, que Él está aquí y Él está aquí, está allí contigo, mis hermanos. El punto número 3 es el tiempo del fin. Daniel 12, vamos a leer versículo 9 y 10. Dice 9, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si leemos el versículo 4, vamos a ver lo mismo que el Espíritu le dijo a Daniel, cierra el libro, séllalo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impiamente, o sea, los impíos van de mal en peor, ¿verdad? Entonces los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, ¿verdad? Los entendidos comprenderán. Entonces el ángel respondió diciendo a Daniel que él debía continuar su vida. Dice, anda, y que la comprensión de estos eventos permanecieran siendo un secreto hasta el final. El propósito de Dios en todo esto era conducir a muchos a la redención, o sea, a la salvación, ¿verdad? Aquellos que son sabios se tornarán a Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener la sabiduría de Dios para entender los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos malos, son tiempos peligrosos, como dice la palabra del Señor allá en el Nuevo Testamento. Entonces solamente aquel que persevere, hermanos, solamente aquel que persevere hasta el fin será el que repose y se levante para recibir tu heredad a los fines de los días. Al igual que Daniel, aquellos que continúan sirviendo al Señor hasta el fin experimentarán una recompensa eterna. Mira qué precioso y hermoso, ¿verdad? Que tú y yo estamos buscando llegar a la vida eterna, ¿verdad? Porque la salvación, ¿verdad? Nos ofrece vida eterna, mis hermanos. Entonces, gracias al Señor por su palabra. Y este es dice que el propósito de Dios para darles estas visiones a Daniel fue proveerle una perspectiva al pueblo acerca de cómo Él obrará para completar su plan de redención. Entonces, estas profecías servirán para recordarle a los cristianos, servirán para recordarte a ti y a mí, mis hermanos, que estos últimos días son tiempos peligrosos, como decíamos. El espíritu del anticristo ya está obrando en este mundo. Escuche bien, el espíritu del anticristo. Yo no estoy diciendo que ya está reinando el anticristo aquí en la tierra, pero el espíritu del anticristo, que es satánico, ¿verdad, mis hermanos? Ya está obrando en este mundo. Entonces, en vez de escondernos llenos de temor a través de la fe en Cristo Jesús, los creyentes pueden seguir valientemente por el amor a Él durante estos tiempos tan peligrosos que estamos pasando.
Son tiempos peligrosos, mis hermanos. Por su gracia, amén, por su gracia, los creyentes pueden vivir santamente en un mundo impío. ¿Verdad que la palabra de Dios nos dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo? Entonces Dios con su poder nos ayuda a vivir en este mundo de impíos santamente. Por su poder pueden proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra, mientras esperan el regreso de Cristo. Tú y yo estamos esperando el regreso de Cristo. ¿Estás preparado? Tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador. ¿Estás preparado? Porque Cristo viene y Él viene pronto en las nubes a llevar a su pueblo allá a la eternidad, a pasar un tiempo en las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra van a ser tiempos terribles. Si crees que ahorita son tiempos terribles, no es nada. Vendrán tiempos más tremendos y terribles. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios porque una vez más estamos delante de su presencia. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ama, porque Él está contigo y está conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. Y si hay alguien que está viendo esta grabación que no conoce de Cristo, entrega tu vida a Cristo. Si hay alguien que está caído de la gracia, mira a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Él para que estés listo para la vida eterna, para el encuentro con tu Creador, con mi Creador. Entrega tu corazón, abre tu corazón y dile: Señor, entra a mi corazón. Aquí está mi corazón, yo lo entrego a ti para que tú mores en él. Es todo. La salvación es muy fácil. Simplemente tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, entra a mi corazón. Quiero que tú mores en él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es caballero. Él quiere que tú lo invites a tu casa, a tu corazón. Vamos a despedir con una oración de agradecimiento. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Tus ángeles acampan alrededor nuestro y no nos dejan, no nos sueltan. Están ahí cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos. Y qué hermoso es saber eso. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, tú te sientes en paz, te sientes feliz, te sientes tranquila, tranquilo, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de ese nombre que no hay otro nombre más que el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Sigámonos gozando en la presencia de Dios. Que no pare ese gozo. Que no pare la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Dios te bendiga.